Hola a todos, muy buenas a mi canal. Y como comenté en el último vídeo, tenía pendiente hacer un segundo vídeo sobre un poco mi experiencia con la fobia social. En el último vídeo estuvimos hablando de más que nada del origen de esa fobia, de dónde pudo salir y qué la ocasionó en mi caso. Y en el vídeo de hoy me voy a centrar en cómo se desarrolló, ¿no? esa fobia y cómo afectó a mi vida, ¿no? Desde el momento donde nació, ¿no? Haciendo un resumen muy rápido, en el último vídeo comentaba, ¿no?, que debido al bullying que sufrí durante un año más aproximadamente, un año, no sé si año y medio, diría que un año, fue un curso escolar en un instituto, en un centro, pues bueno, que no me importa decir el nombre tampoco, ya os lo digo. Es uno de Barcelona, pero bueno, es igual, tampoco creo que aporte mucho. Pues bueno, a partir de ahí, ¿vale? Me cambiaron de colegio al final del curso escolar. La idea era que tenía que intentar aguantar todo ese curso escolar, ¿vale? Porque creo que, si no estoy equivocado, los institutos tenían las plazas cerradas ya, no se podía escolarizar a nadie, entonces era muy complicado. Así que bueno, aguanté todo ese curso escolar y bueno, me cambiaron a un colegio que estaba al lado de mi casa, al lado del otro donde yo había estado, ¿vale? Para que os hagáis una idea, estaban a lo mejor a 5 minutos caminando uno del otro, y era un instituto donde mi primo iba, ¿vale? Mi primo era una persona con la que tenía muy buena conexión, o sea, me llevaba muy bien, siempre jugábamos a fútbol. Pero yo recuerdo que es complicado, porque no sé muy bien qué es lo que pasó, pero yo recuerdo que, a ver, yo tenía muy buena relación con mi primo, pero nunca me había puesto a pensar, ¿no?, en ese momento, pero siempre, realmente lo que nos había unido hasta ese momento era el fútbol, sobre todo. El fútbol, el ir a jugar a fútbol juntos, nos lo pasábamos muy bien, nos divertíamos. Quizás el jugar a videojuegos también y demás, pero nunca habíamos tenido conversaciones guapas o como que nos habíamos conocido en profundidad, mi primo y yo, ¿no? Era mucho más superfluo todo. Y yo recuerdo que cuando me cambiaron de cole y me cambiaron al colegio de mi primo, claro, recuerdo que estaba súper nervioso, muy nervioso, ¿vale? Pero mucho. Tenía un miedo enorme, un miedo atroz a no ser aceptado, ¿vale? A que me pasara lo mismo que me había pasado en el instituto donde había estado, que me volviera a pasar lo mismo. Y ahí empezaron a ver ya los primeros síntomas de ansiedad social, fobia social, ¿vale? Ahí ya creo que todo empezó a desarrollarse. Por eso siempre pongo el punto, ¿no?, en lo que pasó en el primer instituto, ¿no? Y yo recuerdo llegar quedar con mi primo ese día para ir al instituto. Habíamos quedado en un punto, estuve esperando, y cuando llegó nos saludamos, pero no hablamos un poco, pero muy poco. A mí ya me costaba, yo siempre había sido tímido, ¿no? Pero estaba muy nervioso, recuerdo, ¿vale? Por comenzar en ese instituto nuevo. Recuerdo que él me presentó a algunos de sus amigos, pero al poco me dejó ya, ¿vale? Me dejó tirado y se fue
no sé, con sus amigos. Me di cuenta, hay una cosa que me di cuenta en ese momento, que mi primo era muy, ¿cómo lo digo? Tenía dos caras, por así decirlo. Cuando yo lo conocía en privado, ¿vale? Y todo, y siempre, ¿cómo te digo? Y nos llevábamos súper bien. Recuerdo que hasta su madre siempre le decía a mi madre: dile a tu hijo que le llame a mi hijo, porque está siempre preguntándome pues, si el Adrián le va a llamar, que tiene ganas de ir a jugar a fútbol, no sé qué. Siempre esperaba mi llamada, ¿no? Y luego me di cuenta que cuando llegamos al nuevo instituto, él ya no, apenas me hablaba. Nunca me venía a buscar, nunca me habló prácticamente en el instituto. O sea, no es que se metiera conmigo, ni mucho menos, pero nunca me habló. O sea, excepto esa primera vez que fuimos juntos al instituto, me presentó a alguna persona de las que habían ahí. Ya nunca más me volvió a hablar, ni nada, os lo prometo. Y sinceramente eso me hace pensar algo que a mí me ha pasado también, que es que la gente normalmente suele tener dos caras, ¿sabéis? Una cara que es la que te presenta, no sé, una cara que te muestran a ti y luego la que intentan dar delante de todo el mundo, ¿sabes? Es como todo el mundo, por lo menos sobre todo los adolescentes, tiene una cara de que delante de todo el grupo intentan hacerse los divertidos, las personas pues facheras, ¿no? Que no es, como aquí le diríamos, una persona que ¿cómo lo digo? Que tiene como una atracción, ¿no? Especial y demás. Intentas como ir de mira que bueno soy, ¿no? Mira que soy el mejor. Y cuando lo ves, cuando lo pillas en privado, ahí muestran su verdadero yo, ¿vale? Que son pues una persona normalmente agradable, ¿no? Que normalmente tú cuando intentas relacionarte con alguien eres agradable con esa persona, ¿no? Que sales no solo, intentas pues agradarle, bueno, pues eso es lo que todos seríamos, buenas personas en general, ¿no? Y bueno, pues él era así, ¿vale? Me di cuenta. Y bueno, pues ya me di cuenta desde el principio que no podía contar con él, ¿no? Y nada, empecé en el nuevo instituto y bueno, y ahí me comencé a dar cuenta de lo que me costaba relacionarme con la gente, ¿vale? Pero una barbaridad. Estaba siempre callado, no me relacionaba con nadie. Me acercaba y ahí empecé a darme cuenta que era muy sensible, que analizaba mucho a todo el mundo, y para acercarme a alguien tenía que tener muy claro que esa persona no suponía un peligro, ¿sabéis? O sea, y esto ya viene, yo creo, ya lo que dije, por la experiencia que conté en el último vídeo, ¿no? Anterior. Y es como que, ya digo, la experiencia que tuve en el primer instituto fue el detonante, ¿no? Que amplificó esa quizás timidez que yo tenía, ¿no? Pero que al final no iba de eso, de una timidez como cualquier otra, a una fobia de verdad, ¿no? Y me di cuenta, pues eso, que analizaba mucho a todo el mundo, que tenía mucho miedo a dar el paso a hablar a alguien. La persona que veía... ahora la campana. Que la persona que veía que llamaba mucho la atención, ¿no? La persona que era muy extrovertida, que se relacionaba con todo el mundo, que llamaba mucho la atención, ese tipo de personas no solía acercarme, ¿vale? ¿Por qué? Porque una persona que llama mucho la atención se hace notar mucho, ¿no? Si tú te juntas con esa persona, la gente te va a notar mucho, te va a ver mucho a ti, vas a llamar la atención tú también. Entonces,
como que yo precisamente lo que quería era mantener un perfil bajo, ¿no? Para que nadie se pudiera meter conmigo, que nadie, para evitar que me hicieran daño, ¿no? Entonces siempre mantenía un perfil muy muy bajo y ya digo, y analizaba mucho a la gente por si acercarme o no. Empecé a intentar juntarme con ciertas personas que veía como que eran más, ¿cómo lo digo?, más normales, entre comillas, en plan de que no llamaban mucho la atención, pasaban un poco más desapercibidas, no sé, y que sentía que no me iban a hacer daño, que como que me sentía cómodo con ellos, no sé, con ese tipo de personas, ¿no? Pero luego me he dado cuenta que esas mismas personas con las que intentaba acercarme realmente rehuían de mí, ¿vale? Porque a lo mejor era el nuevo y ellos ya tenían su grupo, ¿no? Pues precisamente porque tenía un perfil muy bajo y como que se me veía muy solo, ¿sabes? Muy apartado y la gente, pues sobre todo los adolescentes, no se quieren juntar con alguien así, ¿no? No sé, me quedaba muy solo, ¿vale? En los grupos, cuando se hacían grupos de trabajo, siempre me quedaba solo totalmente, marginado. Lo que sí que con el tiempo empecé a unirme a un grupo de unas 3-4 personas, más o menos, que con las que me sentí cómodo y me aceptaron y empecé a sentirme cómodo con ellos, ¿vale? Y entonces siempre me he quedado con ellos. Lo que pasa es que es verdad que esos 4 o 5, ¿vale? Realmente eran dos clases que había por curso, y en la clase que yo estaba realmente éramos 3. Y claro, ¿qué pasa? Que generalmente me quedaba solo, porque si se hacían parejas, ¿vale? Pues iban ellos 2 juntos y yo me quedaba solo, ¿vale? Entonces siempre tenía una sensación como de que sobraba, ¿sabes? Era una persona que sobraba, que no tenía un espacio para mí, como que no me adaptaba a nada, que luego me empecé a dar cuenta mucho también que dónde había quedado ese Adrián, ¿no? Que precisamente lo que le importaba más en el colegio era sacar buenas notas, buenas notas. Ya eso como que había quedado atrás. Ya mi único... Cuando llegué al colegio lo único que quería era hacer amistades, sentirme acompañado, sentirme adaptado, sentirme apreciado. Por ejemplo, si se ponía un trabajo, ¿vale?, para hacer, mi meta no era sacar un 10, era intentar no quedarme solo y encontrar a alguien que quisiera hacer el trabajo conmigo. Y yo qué sé, durante el trabajo que hiciéramos, caer bien a los miembros del grupo. Bueno, no sé, pero al final hacía todo lo contrario, porque ya digo, apenas hablaba, muy callado, excepto con ese grupo de 4 o 5 que os comenté, que empecé a sentirme cómodo, ¿vale? Por lo menos sabía que ya no me quedaba solo en el patio, ¿vale? Eso ya lo sabía, y eso para mí era una relajación, saber que yo no me quedaba solo en el patio. Pero es verdad que seguía siendo un problema, sobre todo cuando había que hacer grupos de trabajo y tal, o en educación física. Ahí me quedaba solo, no sé, eran momentos un poco que sinceramente me rompían por dentro un poco, ¿sabéis? Me dañaban mucho, me hacían sentirme no querido, no apreciado, y no sé, sensaciones que ahí se fueron quedando, ¿no? Y todo esto fue pasando durante tercero de secundaria, tercero de la ESO, creo. Y fue en cuarto de la ESO, ¿vale? O sea, ya en cuarto de la ESO, que tienen 15 años, creo, ¿vale? 15, 16, 15 creo. Pues con unos 15 años más o menos, o sea, el segundo año del nuevo instituto fue complicado. Ese sí que fue más complicado porque, si no recuerdo mal, en ese instituto me estaba solo. No tenían todos esos miembros del grupo que os había dicho, que éramos unos 5 o así, que estaban conmigo.
dejaron de estar, ¿vale? O sea, no estaban en mi clase, o sea, había tenido mala suerte, ¿vale? Habían como 3 grupos, o 3 o 4 grupos, ¿vale? Por curso y pues, pues me había quedado solo, o sea, era un año que fue un poco complicado. Por otra parte, también digo que incluso di gracias un poco de que no hubiera ninguno de ellos, porque si me hubiera pasado lo que me pasó en ese año delante de ellos, pues me hubiese dado miedo que me hubieran dejado, ¿vale? Que me hubieran abandonado porque hubieran dicho, ay, se están metiendo con él constantemente y yo no quiero estar cerca de él, no vayan a meterse también conmigo, o simplemente por vergüenza de, ay, yo no quiero estar con alguien que la gente se ríe, no quiero que esté en mi grupo porque vamos a aparecer unos pringados, ¿no? Unos perdedores. Pues tenía miedo, ¿no? de que realmente, no sé, por una parte pensé que hasta fue bueno que ese año estuviera solo. ¿Qué pasó ese año? Bueno, pues ese año, excepto el patio, en el patio sí que me seguía juntando con esos 4 o 5, ¿no? Que aunque estuvieran en clases diferentes, en el patio nos juntamos todos, ¿no? Pero la clase fue horrorosa. Bueno, todo el año me quedaba solo, totalmente, siempre, en trabajos, en educación física, solo, totalmente, nunca tenía a nadie, ¿vale? Fue sinceramente muy complicado para mí porque además pasó que se juntaron en esa clase como 4 personas muy conflictivas, ¿vale? Muy malas personas, sinceramente, ¿vale? Que los típicos que solo quieren llamar la atención, metiéndose, ¿vale? Haciendo sentir de menos, humillando, denigrando a los demás, ¿vale? Pero no a los demás, a cualquiera, obviamente, sino gente que fueran víctimas perfectas para que aguantaran todo eso, ¿vale? Gente que supieran que no llamaba la atención, que no se quejaría, que estaban solos, gente blancos perfectos, ¿vale? Y precisamente es que, qué razón, ¿no? Con lo que se hizo hoy en día, y es que ese tipo de personas generalmente son las que tienen más inseguridades, y eran personas, ya digo, que tenían malas notas, que seguramente con muchas inseguridades y demás, ¿no? Pero bueno, recuerdo que nada, que empezaron a meterse conmigo entre otras cosas, me pusieron apodos, a mí y a otro más, sobre todo, éramos como 2 a los que me ponían apodos, ¿vale? Se reían de mí, obviamente. En los intercambios de clase lo pasaba fatal, para que os hagáis una idea. Para mí un cambio de clase era como, por favor, que llegue el profesor ya de ya. Cuando yo veía en el cambio de clase que el profesor estaba esperando en la puerta para entrar, para mí era un bote salvavidas, era como, uff, menos mal. Cuando no llegaba nunca el profesor, estaba yo temblando, de por favor, con ganas de llorar, de que llegue ya, ¿vale? Porque tenía mucho miedo, porque era como miedo de la humillación pública que me hicieran, porque además lo que te hacían no era entre 1 o 2 que queda entre ellos, no, es que generalmente muchas veces todo el mundo estaba sentado hablando y tal, y esos de ahí se hacían notar mucho y te humillaban públicamente, que se enteraba todo el mundo, ¿vale? De la clase. ¿Qué tipo de humillaciones hacían? Pues mira, ya digo, me ponían apodos, ¿vale? Empezaban a hacer ruidos como para llamarme. Uno de ellos recuerdo que se bajaba el pantalón y los calzoncillos y se sentaba encima de mi pupitre y se sentó encima del otro chico que os he dicho también, ¿vale? Se sentaba, pero ya digo, bajándose todo. A mí no, que yo sepa, joder, a mí no, joder, tanto ruido, a mí no que yo sepa, pero yo sé que al otro chico, uno de ellos lo que hacía era arrancarse pelos de abajo del aparato, ¿vale? Reproductor masculino. Se arrancaba pelos y los ponía en el estuche, ¿vale? Donde están los bolígrafos y lápices, y dejaba ahí todos esos pelos. O sea, y cuando él abría el estuche, ¿vale? En medio de la clase,
mucha gente no paraba de reírse, ¿vale? O sea, era humillante, os lo prometo. Sinceramente es que sinceramente es que me daban ganas de poner una bomba, tío, y que se fueran todos, explotara todo y se fueran todos al carajo, ¿vale? O sea, era asqueroso, humillante y... Dios. Recuerdo, por ejemplo, que me cogieron, si no me equivoco, creo que fue a mí, me cogieron el bañador, ¿vale? Porque ya teníamos piscina y empezaban a tirarlo por el suelo, a pisarlo, lo pisaban y lo empezaban a frotar la suela del zapato sin parar ahí, en el bañador ese que luego obviamente me tenía que poner. Eran humillaciones muy heavy, ¿vale? Y muy fuertes. Lo pasé incluso peor, ¿vale? Que en el primer instituto. ¿Por qué? Porque cuando yo ya era un poco más consciente, tened en cuenta que la primera vez que me pasó tenía 11 o 12 años, el bullying que sufrí en el primer instituto, pero sobre todo era muy físico, porque al final los niños que tienen 11 o 12 años todavía no están muy capacitados, ¿vale? Para hacer daño psicológico, ¿vale? El maltrato psicológico en cierta forma requiere una cierta inteligencia, no mucha, ¿vale? Realmente, porque más que nada, más hasta gente que le hace maltrato psicológico es tonta de por sí, pero un cierto nivel, ¿vale? De raciocinio requiere, ¿no? No por decir tonto a una persona, pues precisamente a lo mejor no tienes que intentar saber un poco por dónde hacerle daño, no sé, ya digo, requiere no mucha, pero un cierto nivel. Entonces se enfocaba mucho más en el maltrato físico, aunque había un cierto maltrato psicológico, pues las amenazas al final, y el físico también al final es daño psicológico, porque el miedo, luego te produces un miedo, una inseguridad y todo, ¿no? Pero ya digo, sobre todo era físico. En cambio, cuando en este segundo instituto, ya con 15 años, más o menos, me pasó que nunca llegó a ser físico, pero sí que llegó a ser psicológico, ¿no? Y recuerdo que ahí era muy psicológico, a veces el daño psicológico es peor que el físico. Y además lo que pasó es que yo ya era... ¿Qué pasa? Que cuando te pasa una segunda vez es como que te afecta incluso más que la primera, porque en la primera todavía no eres muy consciente de lo que te ha pasado. En la segunda es como que ya eres consciente de todo, ¿vale? O sea, ya sabes, es como revivir una experiencia, una pesadilla, y ya empiezas a plantearte si yo soy el culpable, que tengo yo de malo, porque me pasa todo a mí. Y fue complicado, ¿vale? Fue muy difícil para mí ese año. Las notas fueron muy malas en general, aunque lo fui aprobando todo, muy justo, pero lo fui aprobando. Y recuerdo que uno de los agresores, el último día, ¿vale? de curso, cuando estábamos recogiendo todo, no sé qué me dijo, pero no me dijo nada así. Me dijo, sí, me dio la mano, me hizo... Yo no sé qué es lo que le pasó en la cabeza, no sé si realmente se sentía mal por todo lo que me había hecho, ¿vale? Porque este fue uno de los principales maltratadores psicológicos. No sé si se sentía mal por todo lo que había hecho o realmente no sé qué es lo que le pasó por la cabeza, pero me dio la mano, ¿no? En plan para desearme felices vacaciones, y con una media sonrisa. Y recuerdo que sentí una rabia que no podéis imaginarosla. O sea, yo soy una persona que me cuesta mucho no ponerme en la piel del otro. Quizás por todo lo que he pasado, pues me hace ser muy empático y no quiero nunca hacer daño o herir a la gente, ¿no? Me cuesta mucho, ¿vale? Suelo ponerme mucho en la piel del otro y empatizo mucho. No sé, hasta una persona que no haya actuado bien, suelo intentar, sobre todo si veo que esa persona muestra un poco de debilidad, intento
ir pasos atrás y intentar aceptar esas disculpas, no sé. Soy muy empático, ¿vale? En general, pero recuerdo que ese momento me sentí mucha rabia y lo que hice es le cogí un poco del brazo, ¿vale? Aún había gente en la clase, obviamente, y no lo hice muy... Le apreté el brazo y le dije, no sé, es que no me acuerdo las palabras, ¿no? Pero me puso una cara de rabia y le dije, mira, vete a la puta mierda, ¿no? No le dije algo así, vete a la mierda, pues que te juro que te... no sé qué le dije bien, ¿vale? Con mucha rabia. Que no quiero saber nada de ti, gilipollas, no sé, o algo así, ¿vale? No sé qué le dije, no me acuerdo bien. Y recuerdo que salimos del instituto, ¿vale? Tal, y cuando ya había salido casi del instituto y él estaba por ahí, se me acercó, creo, si no recuerdo mal, y es que no recuerdo bien, ¿vale? Pero si no estoy equivocado, creo que se medio disculpó o... No me acuerdo bien, ¿vale? Igual estoy equivocado. Pero bueno, que da igual, que haya su conciencia ya. Sinceramente, odio este tipo de gente porque entiendo que son niños al final, adolescentes, pero tanto los del primer instituto como los de este segundo no se dan cuenta de que pueden destrozar la vida de una persona, ¿vale? Porque son edades muy sensibles, son edades donde el carácter y la personalidad se están formando y es muy complicado que si tú por ejemplo estás intentando moldear una figura, ¿no? Con barro, los errores se pagan muy caros, ¿no? Porque ese material se endurece y es mucho más difícil con el tiempo poder volver a moldear esa figura, ¿no? Y corregir los errores. Es mucho más fácil cuando ese material todavía es blando, ¿no? Y se puede corregir más fácilmente. Entonces es una época difícil porque ahí se pagan muy caros, ¿no? los errores, y por culpa de gente así, ¿no? Pues muchas veces niños que no tienen ninguna culpa y eran niños que tenían un porvenir y un futuro súper maravilloso, porque eran personas, pues niños encantadores, niños muchas veces con personalidades encantadoras y con una ética de trabajo, con inteligentes, niños que seguramente, ya digo, tenían un futuro enorme y que normalmente incluso sacan muy buenas notas. O sea, por culpa de estos niños, ¿no? De los agresores, les destrozan la vida de tal forma que les pueden joder la vida. O sea, ese maravilloso, magnífico porvenir que tenían, de ahí a pasar a nunca lograr esas metas por culpa de que esa personalidad, ¿vale? Luego les impide en un futuro, pues ser capaz de afrontar, ¿no? Esos miedos y demás que se producen a raíz de toda esa problemática, ¿no? Bueno, a partir de ahí simplemente comento que vinieron los últimos 2 años del instituto, ¿vale? Que fueron primero y segundo bachillerato. Yo elegí el bachillerato científico, sí, donde estaba junto a 2 de mis amigos, ¿no? Entre comillas, del grupo del grupito de 4 o 5 que me juntaba con ellos, ¿no? Desde que llegué a este segundo instituto. Fueron unos 2 años más calmados, donde realmente no tuve ninguno de esos niños problemáticos. Me di cuenta de lo bueno que era el bachillerato, porque todos esas personas, son esos niños que
que destrozaban, o sea, que eran... todos los agresores básicamente habían dejado de estar, ¿vale? Habían dejado el instituto, el colegio. Y ahí se quedaba de verdad las buenas personas, los niños ya que realmente nunca habían causado problemas. Y obviamente fueron 2 años bastante calmados y tranquilos. Obviamente que también pues seguí estando pues, un poco solo en los trabajos y demás. No tuve que vivir ninguna experiencia, así que pero me di cuenta de cómo me había dañado todas esas experiencias anteriores que había tenido, ¿vale? O sea, era una persona que, no sé, con muchos miedos, ¿vale? Y eso se notaría de verdad una vez dejara el instituto, porque en cierta forma yo ya tenía ese grupito de 4 o 5 que me refugiaba mucho, me aislaba mucho con ellos, no me relacionaba con nadie más que no fueran ese grupito. Entonces que cuando de repente te sacan de esa burbuja y tienes que ser tú el que da el paso, que empiezas a intentar conocer gente distinta y tal, te das cuenta de lo difícil y duro que es para ti, ¿no? Pues bueno, lo dejo por aquí, ¿vale? Sí que es verdad que en principio me ha ocupado más tiempo del que pensaba. Simplemente lo que he llegado a explicar ahora es pues toda la época del instituto, ¿no? Cómo fue, esta segunda experiencia que sufrí que me marcó mucho también en desarrollar esa ansiedad social y ya, y nada. Y en el próximo vídeo seguiré hablando de mi experiencia con la ansiedad social, enfocándome sobre todo en la época universitaria, ¿vale? Que fue una época complicada también, obviamente no porque se metieran conmigo, sino porque ahí saqué a relucir todos esos miedos y donde ahí de verdad pude ver en primera persona, ¿no? Esa ansiedad social que había desarrollado, ¿no? Y también nada, el comenzar a trabajar, ahí también me di cuenta de lo difícil que era. Os mando besos, gracias por estar ahí, suscribíos, pues dadle a like o comentad si os parece y nada, nos vemos en el próximo vídeo con más contenido para el canal, así que chao.